y la forma en que vaya a tomar su recuperación, ¿no? Bueno, en las intervenciones o en la literatura uno encuentra una serie de argumentos, y ahí está todas las famosas letras de que aquí estaríamos en una B corta, o sea, por tanto ya estaríamos tocando fondo y estaríamos saliendo rápidamente de la crisis, según algunas instituciones y algunos economistas. Bueno, en esa lógica, obviamente, los gobiernos tendrían los recursos suficientes para amortiguar la crisis. Bueno, sin embargo, después otros autores plantean la forma U, lo cual significa, ¿no?, de que la crisis va a estar por un largo periodo, al menos durante todo el año 2009, tocando fondo, o sea, lo cual va a ir consumiendo rápidamente mayores recursos del Estado y puede colocar fácilmente en cuestión las políticas que se han aplicado y arrastrar a la crisis de la propia política fiscal, ¿no? Y por último está todas estas historias de la doble, o sea, que podría darse un repunte de la economía, pero sin embargo después volveríamos rápidamente a caer en una nueva recesión, nuevos repuntes y así sucesivamente, ¿no? O sea, por cierto, es un tema tremendamente complicado de discutir, pero que a mi entender hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cuál es la sostenibilidad de la política anticíclica o contracíclica que se viene implementando según los gobiernos en el continente, ¿no? Y por último, en segundo término, aquí se discute, y es lo que voy a discutir en los próximos minutos, el desarrollo de la propia política fiscal, ¿no? O sea, en qué ha consistido esta llamada bonanza, este llamado mejoramiento de la política fiscal en los años 2000, ¿no? Bueno, en primer lugar, tomar en cuenta que durante todos estos años, y en especial a partir del año 2003, se produce un aumento considerable de los ingresos fiscales en casi todos los países de América Latina. Estos aumentaron, ahí están los datos, de un promedio equivalente al 15,6% del PIB del quinquenio 1990-1995 a un 20% del PIB el año 2007 y 2008. O sea, por lo tanto es un aumento considerable de los ingresos, y las razones que explicarían este fenómeno, o sea, uno estaría, y aquí discutiendo con algunas opiniones que contaba yo ayer un poco aventureras y rápidas, de que hablan de la catástrofe del capitalismo o de estos ciclos contra 10 que estarían en depresión. Bueno, sin embargo, cualquier persona seria se va a dar cuenta que si uno mira y trabaja los datos a nivel internacional y trabaja los datos en América Latina, entre el año 2003 y el año 2008, obviamente se constató un aumento extraordinario de los niveles de expansión del capitalismo, con tasas superiores como promedio al 5% en el caso de América Latina. Es una expansión enorme que no tiene precedentes desde los años 40, ¿no? O sea, por lo tanto, considerar esta situación que es diferente, ¿no? O sea, es diferente hablar de que América Latina entra a la crisis en una posición de auge, de expansión de las relaciones capitalistas en nuestro continente, que hacerlo en una posición de depresión o de estancamiento económico, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, aquí lo más importante es el aumento del aporte que realizan la explotación de recursos naturales. Todos sabemos que justamente a partir del año 2003 hay un mejoramiento de los precios, hay una mayor demanda por estos recursos naturales a nivel internacional, y por lo tanto esto le genera a los estados, a la mayoría de los estados de nuestro continente, un ingreso mucho mayor, mucho más significativo en términos de recursos, ¿no? Bueno, hay una gráfica que más o menos expresa la importancia que tiene estos recursos para ciertos países. Bueno, ahí el país más destacado, por cierto, es el caso de Venezuela. Aquí está el porcentaje del PIB, pero si uno mira la importancia del petróleo en el ingreso fiscal de Venezuela, obviamente se ubica por sobre los 30%, al igual que el caso de Bolivia, ¿no? Después vienen en un rango intermedio una serie de otros países, como el caso de Argentina, de Chile
de Colombia, Ecuador, México, donde también el ingreso proveniente de la explotación de recursos naturales es significativo. O sea, en todos estos países el equivalente está por sobre el 18% de los ingresos totales, ¿no? O sea, por lo tanto, claramente, si ustedes quieren este llamado mejoramiento, lo que han llamado algunos autores, la bonanza fiscal que vivió el continente entre el año 2003 y 2008, se explica en gran medida por esta situación particular, que son los aumentos de las materias primas como el petróleo, como el gas, minerales como el caso del cobre, como el caso de otros alimentos, etc., ¿no? Ahora, si ese es un componente central, o sea, el ingreso por recursos naturales, el otro componente que habría que analizar tiene que ver con los impuestos indirectos que gravan sobre todo el consumo, que en el caso de América Latina es tremendamente relevante si uno lo compara a otros países a nivel mundial. Pero esto significa de que el 53% de los ingresos, y esta es una cifra del año 2007, de América Latina, de los ingresos fiscales, son resultados de impuestos indirectos. Y es sabido a su vez de que estos impuestos indirectos son tremendamente regresivos, o sea, por lo tanto es uno de los mecanismos que reproduce justamente esta alta regresividad que hay del ingreso en nuestras sociedades. Ahora, los ingresos por concepto de tributo a la renta equivalen en el continente a un 4,8% del PIB, cercano al 26,2% del monto recaudado. O sea, otra vez, esto comparado a otros países, sobre todo de la OCDE o los países europeos, es una cifra tremendamente baja. La conclusión, por el tiempo que va quedando, la conclusión rápida que podemos sostener acá, que lo irónico o lo paradójico del planteamiento de que se venía construyendo, aplicando una política fiscal contracíclica, es que los ingresos, o los dos componentes fundamentales de ingresos del fisco, o sea, llámese recursos naturales o llámese impuestos indirectos, son altamente cíclicos o procíclicos. Son muy expuestos a las volatilidades del consumo o a la volatilidad de los precios de las materias primas a nivel internacional, ¿no? Ahora, ya algo se decía, ¿no? Los gobiernos, entre comillas, progresistas, obviamente no alteraron esta estructura fiscal que venía desde los tiempos del neoliberalismo más duro, y todo lo contrario, o sea, se reforzó esta situación. O sea, por lo tanto, en esta aparente bonanza, este aparente éxito, también está incorporado, o en su base está esta gran debilidad que son estos dos componentes, decía yo, altamente volátiles y procíclicos, ¿no? Otra cosa adicional que yo quisiera agregar es que más allá de que se hable de bonanza fiscal o se hable de una mayor intervención del Estado en el plano económico y social, bueno, sin embargo, tomar en consideración que el mundo también es desigual, ¿no? O sea, tomar en cuenta, ¿no?, de que el fortalecimiento del Estado que ha ocurrido en los países industrializados, más allá otra vez, uno podría discutir de algunas teorías, incluso marxistas o que se dicen marxistas, que argumentaban una disminución del rol del Estado, simplemente la desaparición de los Estados nacionales. Bueno, tenemos todo lo contrario. O sea, si uno entra los datos, qué es lo que ha ocurrido con estos Estados, cómo operan, cuál es su fortaleza económica, y los compara con América Latina, nos damos cuenta de la importancia de esos Estados centrales y también de la importancia de las diferencias que tienen con los Estados de América Latina. En primer lugar, en torno a los ingresos, ¿no? O sea, yo hablaba de que hubo un aumento extraordinario de los ingresos en América Latina, pero sin embargo, este aumento de los ingresos apenas es equivalente al 20% del Producto Interno Bruto del continente, a diferencia de los países de la OCDE, cuyo promedio es 35,9%, ¿no? O sea, casi la mitad. Ahora, los ingresos netamente tributarios como parte del PIB también son superiores